Hola a todos, mi nombre es Valeria Grassi, preparadora honoraria de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a hablar acerca de la fisiología del sistema nervioso autónomo. Primero que nada, tenemos que el sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos de nuestro organismo, sobre todo en el ámbito que nos compete el día de hoy en esta materia, que sería el ámbito fisiológico, ya que controla, allí reside el centro de control del resto de los sistemas. Por ende, si lo comprendemos a fondo, más adelante podrán tener un mejor entendimiento de la materia. El sistema nervioso es capaz de captar información sensitiva del medio a través de receptores, la envía a centros de control por medio de una vía aferente sensitiva, elabora una respuesta y esa respuesta viaja hacia la periferia por medio de una vía eferente para poder realizar una acción. Este sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, siendo el sistema nervioso central el centro de control del funcionamiento del organismo y está constituido por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico no es más que una prolongación del sistema nervioso central hacia la periferia, constituido por nervios periféricos, ganglios, plexos y receptores. El sistema nervioso periférico se va a subdividir en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se encarga del control voluntario y consciente del músculo esquelético, mientras que el sistema nervioso autónomo se encarga del control involuntario de las vísceras, tanto de las vísceras de músculo liso como el corazón, que es una víscera de músculo estriado cardíaco. Sistema gastrointestinal, sistema respiratorio, sistema endocrino es muy importante en el control de las funciones glandulares. Ok, después de esta breve introducción vamos a entender la división e importancia del sistema nervioso autónomo, los contrastes que hay entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo se divide el sistema nervioso autónomo? Simpático, parasimpático. Nunca lo olviden. El simpático, respuestas de alerta, de lucha o huida, preparando al organismo para situaciones de estrés o emergencia, promoviendo así las condiciones propicias para poder realizar grandes esfuerzos físicos, para poder correr, para poder luchar. Mientras que el sistema nervioso parasimpático se encarga de lo contrario, del reposo, de la digestión, de la recuperación de energía. Es muy importante que siempre hagan un contraste entre ambos, ya que sus funciones suelen ser muy distintas, e incluso a veces suelen ser antagónicas. ¿Ok? Entonces, si entendemos los conceptos fundamentales, podremos tener una noción general de qué hace cada uno de ellos. A nivel cardiovascular y respiratorio, el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mientras que el parasimpático las disminuye. En cuanto a la vasodilatación y vasoconstricción, va a depender, ya que el sistema nervioso simpático vasodilata las arterias coronarias y el músculo esquelético, pero genera vasoconstricción de vísceras abdominales y de los riñones, mientras que el parasimpático vasodilata algunas vísceras abdominales, la cara y el pene. Pero es muy importante comprender que a nivel vascular el sistema nervioso parasimpático no tiene gran control, y esto es pregunta de examen. El sistema nervioso parasimpático va a inervar una pequeña cantidad de vasos, mientras que el simpático inerva la gran mayoría. He ahí su importancia en el control del tono vascular. A nivel bronquial, el simpático broncodilata, el parasimpático genera broncoconstricción, y a nivel de las secreciones, el simpático las inhibe y el parasimpático las estimula. Yo les recomiendo que siempre busquen la lógica del funcionalismo de ambos sistemas. Si estamos ante una situación de lucha o huida, requerimos que nuestros sentidos estén al máximo. Entonces, por supuesto, se va a priorizar la irrigación de los órganos más importantes. Por ende, hay vasodilatación de las arterias coronarias para que aumente el flujo sanguíneo a nivel del miocardio y éste se contraiga correctamente. Al igual que a nivel del músculo esquelético, requerimos correr, requerimos luchar. Por ende, debe haber una correcta irrigación. Los bronquios, por supuesto, deben estar dilatados para poder hacer un gran esfuerzo respiratorio, para que el intercambio gaseoso y la ventilación se generen de forma adecuada. Y todas las funciones relacionadas con la digestión van a estar inhibidas. Por eso hay vasoconstricción de las vísceras abdominales y disminuye la diuresis al haber vasoconstricción a nivel renal, ya que no queremos perder líquido. Y a nivel del sistema nervioso parasimpático,
ocurre lo contrario, se promueven los efectos digestivos y hay broncoconstricción ya que no requerimos un gran esfuerzo ventilatorio. A nivel gastrointestinal, el sistema nervioso parasimpático es el más importante ya que va a estimular la función digestiva, va a relajar los esfínteres para que pueda ocurrir la acción de orinar y la defecación. A nivel de la vesícula biliar y las vías biliares va a contraerlas para que pueda ocurrir la secreción de bilis y fluidifica la saliva y aumenta las secreciones. Mientras que a nivel del sistema nervioso simpático ocurre lo contrario, inhibe la función digestiva, contrae los esfínteres para que no ocurra la micción ni la defecación, relaja la vesícula biliar y las vías biliares y espesa la saliva, disminuyendo también las secreciones. A nivel urinario y reproductor, específicamente a nivel renal, el sistema nervioso simpático disminuye la diuresis para poder mantener la volemia y el parasimpático no tiene gran efecto. A nivel de la vejiga, el sistema nervioso simpático relaja la pared y contrae el esfínter uretral interno para que ocurra el llenado, más no la micción, mientras que el parasimpático contrae la pared y relaja el esfínter uretral interno para que pueda ocurrir el vaciado. A nivel del sistema reproductor femenino, el sistema nervioso simpático relaja el útero, a excepción del embarazo donde lo contrae. Y en el sistema nervioso parasimpático vamos a tener una vasodilatación del miometrio. A nivel del aparato reproductor masculino, el sistema nervioso simpático se encarga de la eyaculación y el parasimpático se encarga de la erección. En cuanto a otros sistemas, la médula adrenal estimula la secreción de adrenalina y noradrenalina en el sistema nervioso simpático y a nivel del sistema nervioso parasimpático no tiene gran efecto. A nivel pupilar, el simpático se encarga de la midriasis, es decir, de la dilatación de las pupilas, y el parasimpático de la miosis, es decir, de la contracción pupilar. Y a nivel de la utilización de energía, el simpático la promueve e inhibe la secreción de insulina y el parasimpático conserva la energía y estimula la secreción de la insulina. En cuanto a la organización del sistema nervioso autónomo, tenemos un ganglio autonómico que está formado por somas celulares que se localizan fuera del sistema nervioso central y a su vez van a formar puntos de control. La unidad básica y funcional del sistema nervioso autónomo es esta vía nerviosa que está constituida por dos neuronas, una neurona preganglionar cuyo soma se encuentra en el sistema nervioso central y axón hace sinapsis en un ganglio con el soma de la neurona postganglionar y esa neurona postganglionar a su vez genera un axón que hace sinapsis a nivel del órgano efector. Entonces, neurona preganglionar, neurona postganglionar. Neurona preganglionar hace sinapsis en el ganglio con la neurona postganglionar y la postganglionar hace sinapsis con las neuronas ubicadas en el órgano efector. Esto que voy a explicar a continuación es sumamente importante y preguntable, así que es necesario que lo comprendan a fondo. Vamos a tener que el sistema nervioso simpático es un sistema toracolumbar, cuyas neuronas preganglionares se van a localizar a nivel del segmento torácico y del segmento lumbar de la médula espinal. Y tenemos tres tipos ganglionares. Los paravertebrales, que se localizan a los laterales de la médula espinal y son raíces ventrales y dorsales organizadas en 22 pares de ganglios, y los prevertebrales o colaterales, que son ganglios que se localizan distribuidos en la periferia de la cavidad abdominal, a nivel de la aorta, de las vértebras, y vamos a tener el ganglio celíaco y los ganglios mesentéricos superiores e inferiores. Y por último tenemos la médula adrenal. Tenemos que de allí se van a originar un total de cuatro rutas o vías nerviosas. Tenemos el segmento torácico lumbar, cuya neurona preganglionar hace sinapsis en un ganglio que se localiza al mismo nivel del segmento que se originó la fibra. Es decir, si se originó en T4, va a inervar, va a hacer sinapsis a esa altura.
e inerva efectores periféricos en tronco corporal, es decir, glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos, folículos pilosos, tejido adiposo marrón. Por otro lado, vamos a tener una segunda ruta, que es la que está representada en verde claro, verde oscuro y morado, que es el segmento torácico superior y el segmento lumbar. El segmento torácico superior se va a subdividir a su vez en 2A y 2B. ¿Ok? El 2A son neuronas preganglionares que emergen del segmento torácico superior de la médula y si reconectan a nervios simpáticos van a inervar ojo, glándulas lagrimales, vasos sanguíneos, es decir, todos estos sistemas que se localizan a nivel de la cabeza. Y si reconecta a nivel, o sea, la parte 2B, si reconecta a nivel torácico, vamos a tener una inervación del corazón y del tracto respiratorio. Por otro lado, vamos a tener la subdivisión inferior, que es la morada, que es el segmento lumbar, donde la neurona preganglionar hace sinapsis en un ganglio inferior, como observamos acá, y la posganglionar reconecta con un nervio espinal, inervando efectores periféricos a nivel de extremidades inferiores. Efectores periféricos, recordemos que serían las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos, folículos pilosos y el tejido adiposo. Tenemos una tercera vía, que es la que está representada en azul y en rojo. Vamos a tener que la vía 3A son neuronas preganglionares que emergen del segmento torácico medio inferior y establecen sinapsis a nivel de ganglios prevertebrales, es decir, el ganglio celíaco y mesentérico superior, inervando vísceras abdominales. Y la subdivisión 3B es similar, pero va a salir del segmento torácico inferior lumbar y establece sinapsis en ganglios prevertebrales y mesentéricos inferiores. ¿Ok? Inervando así vísceras pélvicas. Tiene mucho sentido que las vísceras inervadas por el mesentérico superior sean las del tracto gastrointestinal superior y las inervadas por el ganglio mesentérico inferior sean las vísceras pélvicas, es decir, las que se encuentran en la parte inferior. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático es un sistema craniosacro cuyos cuerpos neuronales preganglionares se localizan en tronco encefálico, es decir, en los núcleos de los pares craneales, de algunos de los pares craneales, y también en los segmentos lumbares de S2, sacros, perdón, de S2 a S4 de la médula espinal. Esos nervios craneales que forman parte del sistema nervioso simpático son el oculomotor, que es el nervio craneal 3, el facial, que es el nervio craneal 7, el glosofaringio, que es el nervio craneal 9, y el vago, que es el nervio craneal 10. Énfasis en el nervio vago, ya que corresponde el 75% de las fibras del sistema nervioso parasimpático y es uno de los nervios más importantes en las funciones viscerales, si es que no es el más importante. En cuanto a las características del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, en resumen, tenemos que el simpático se localiza a nivel tóraco-lumbar, mientras que el parasimpático es cráneo-sacro. El sistema simpático es capaz de inervar la pared corporal, mientras que el parasimpático no. El sistema nervioso simpático, como ya les mencioné, inerva la mayor parte de los vasos sanguíneos, mientras que el parasimpático tiene poca inervación a nivel de los vasos sanguíneos. El sistema nervioso simpático tiene un gran efecto hormonal ya que tiene inervación a nivel glandular, mientras que el parasimpático no rige estas funciones. Las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático son largas, va a inervar órganos que se localizan más hacia la periferia, mientras que el parasimpático va a tener fibras postganglionares cortas. Y en cuanto a la divergencia, esto es pregunta de examen fija, el sistema nervioso simpático es altamente divergente, es decir, por cada neurona se generan al menos 30 fibras que van a inervar múltiples órganos, mientras que el parasimpático es poco divergente.
En cuanto al arco reflejo visceral, vamos a tener que este es un sistema especializado en el control de las funciones viscerales, donde hay un reflejo básico que activa circuitos ya sea a nivel de la médula espinal o del tallo encefálico sin la participación de centros nerviosos superiores. Allí radica el concepto de arco reflejo básico, que la información se procese a nivel local y no exista participación o control de centros nerviosos superiores. Tenemos que la información va a viajar por una vía aferente, que es la que observamos acá en color verde, hace sinapsis a nivel de la médula espinal o del tronco encefálico. Se genera una respuesta, la cual viaja por medio de una neurona eferente, de una fibra eferente, y hace sinapsis a nivel del órgano efector, para generar la acción, por supuesto. Por otro lado, tenemos un eje cerebroespinal que posee centros nerviosos superiores. Todo ese control se genera de forma jerarquizada. Tenemos un primer nivel, que es el más básico, el más primitivo, el que ya mencioné, constituida por la médula espinal y los núcleos nerviosos del tronco encefálico, donde se procesa el arco reflejo visceral simple. El segundo nivel está constituido por centros nerviosos del tronco encefálico. Allí habría centro respiratorio, de la micción, cardiovascular, vasomotor, del vómito, todos estos esenciales para la preservación de la vida y de la homeostasis. Vamos a tener una actividad basal, una actividad pulsátil del sistema nervioso autónomo, entendiendo que este nunca reposa, porque si no, esto no sería compatible con la vida. Siempre hay una estimulación de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la secreción basal de hormonas, etcétera. Tenemos un tercer nivel que está constituido por el hipotálamo, el cual se encarga de regular la función autonómica, respuestas simpáticas masivas ante una amenaza, ante el peligro, el estrés, incluso responde a estímulos dolorosos. Y el cuarto nivel está constituido por el sistema límbico, que se va a encargar perdón, que se va a encargar del control de las emociones, es decir, le proporciona un significado emocional a todas estas funciones sensitivas del organismo. Para entender todo esto voy a explicar dos ejemplos muy ilustrativos que se presentan en la clase de la cátedra. El primero es el reflejo pupilar. Tenemos la iluminación de la retina con altos niveles de luz, lo que va a generar una contracción pupilar y ante bajos niveles de luz se genera lo contrario, una midriasis, un reflejo básico. Este segundo ejemplo es una respuesta compleja donde participan múltiples sistemas. Vamos a tener que la vejiga está constituida principalmente por tres músculos. El músculo de la pared, que sería el músculo detrusor, músculo liso, de control autonómico, el músculo esfínter uretral interno, que también es de control autonómico, y el esfínter uretral externo, que es de control somático. Es decir, nosotros podemos controlarlo, es voluntario. Entonces, el llenado de la vejiga se va a generar gracias al sistema nervioso simpático, donde este relaja el músculo detrusor de la vejiga y contrae el esfínter interno. Además, el sistema somático también participa acá, contrayendo el esfínter externo. Todo esto evitando la micción y simplemente permitiendo el llenado. Mientras que el vaciado va a estar generado por el sistema nervioso parasimpático que contrae el músculo detrusor, es decir, la pared de la vejiga, relaja el esfínter interno para que éste pueda aperturarse y a través del sistema nervioso somático, cuando deseamos activar el reflejo de la micción, pues se relaja el esfínter externo para poder orinar. Entonces, parasimpático, tenemos que se encarga de la micción en sí, y el simpático se encarga del llenado de la vejiga. Entonces, el proceso ocurre de la siguiente manera. Cuando la vejiga comienza a llenarse, se distiende. Entonces vamos a tener una activación del sistema nervioso simpático que permite la contracción del esfínter uretral interno para que continúe el llenado. Llega un punto en el que esta vejiga se encuentra muy llena, aumenta la presión y esto es una señal esencial para que se active el sistema nervioso parasimpático.
¿ok? Se activa el centro de la micción y este va a repercutir sobre la corteza cerebral generando el deseo de orinar. Si voluntariamente deseamos orinar, se estimula el centro de la micción inhibiendo el sistema nervioso simpático y activando aún más al sistema nervioso parasimpático. Se inhibe el nervio pudendo, que es el que inerva al esfínter uretral externo, se relaja y se vacía la vejiga. Si por otro lado no queremos orinar, la corteza cerebral va a inhibir el centro de la micción. ¿Ok? Evitamos que se sigan generando este reflejo, no se inhibe el nervio pudendo y se mantiene contraído el esfínter uretral externo. Por otro lado, tenemos el concepto de tono autonómico, que es el nivel de actividad que presenta el sistema nervioso ante una ausencia de estimulación. A nivel basal, la actividad aumenta o disminuye dependiendo de lo que suceda en el entorno y es una descarga espontánea y continua de impulsos nerviosos por parte de centros nerviosos supraespinales. Es importante tomar en cuenta que esto es esencial para la vida porque, como ya mencioné, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la secreción glandular van a estar determinadas justo por esto, por un tono autonómico que permite su función a toda hora del día, en todo momento, en toda circunstancia. Y también es importante destacar que hay órganos que solo tienen inervación simpática, es decir, hay ausencia de inervación parasimpática. La mayoría de los vasos sanguíneos, como ya les he hecho énfasis a lo largo de la clase, los músculos piloerectores, el hígado, los riñones, la médula adrenal y el tejido adiposo. Tenemos que además existen tres modalidades de interacción entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Tenemos una modalidad antagónica donde se generan efectos opuestos y simultáneos. ¿Ok? Por ejemplo, en el nodo sinusal del corazón, el simpático se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca, mientras que el parasimpático la disminuye. Por otro lado, tenemos una modalidad cooperativa donde hay efectos opuestos, pero que no son simultáneos. Se generan de forma coordinada e independiente, como por ejemplo el reflejo que ya expliqué, que es el reflejo de la micción. El parasimpático se va a encargar de vaciar la vejiga, pero para que esto ocurra, primero el simpático se debe encargar de el llenado. Entonces son efectos contrarios que no ocurren a la vez, pero sí depende el uno del otro. El vaciado depende del llenado. Y tenemos una modalidad complementaria donde hay una estimulación por parte de ambos sistemas, pero son estimulaciones independientes. Es decir, el sistema nervioso simpático va a estimular que se produzca una saliva acuosa y abundante para que ocurra la digestión de forma correcta, el procesamiento de los alimentos, y el sistema simpático se encarga de generar una saliva espesa y viscosa. Ok, en cuanto a los tipos de receptores que vamos a encontrar en el sistema nervioso autónomo, hay dos clasificaciones macro, que serían los receptores ionotrópicos y los metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos son canales ion dependientes que se van a unir al neurotransmisor y generan un proceso que implica cambios en la permeabilidad de los canales iónicos en sí, produciendo tanto efectos de despolarización como efectos de hiperpolarización. Son efectos rápidos. Se une el ligando e inmediatamente se genera la señal. Mientras que los receptores metabotrópicos van a producir un cambio conformacional en las proteínas G una vez que se une el ligando, cambiando el estado de activación de proteínas como la denilciclasa y la fosfolipasa C, promoviendo la formación de segundos mensajeros. Hay una cascada de señalización bastante extensa, por lo que el efecto es mucho más complejo y mucho más lento. Entonces los receptores ionotrópicos van a generar una respuesta rápida, los metabotrópicos una respuesta más compleja y lenta.
Vamos a tener efectos excitatorios, donde hay contracción del músculo liso y cardíaco, estimulación del metabolismo y de la secreción glandular, y efectos inhibitorios que permiten la relajación del músculo liso y cardíaco, la inhibición de las secreciones digestivas y de las secreciones endocrinas. Recordemos que en el sistema nervioso autónomo vamos a tener dos sinapsis, una ganglionar y una efectora. Tengan eso en mente. Ahora debemos tomar en cuenta que hay neurotransmisores esenciales en el sistema nervioso autónomo, que son la noradrenalina, la adrenalina y la acetilcolina. También hay que tomar en cuenta, esta diapositiva es sobre el sistema nervioso simpático últimamente, que este sistema va a presentar tres vías. Vamos a tener una que inerva a los órganos blancos, ya sea el músculo liso, el músculo cardíaco o las glándulas, una vía relacionada con la médula adrenal y la vía simpático-colinérgica. Entonces, en esta vía que inerva a los músculos, a los órganos blancos, perdón, vamos a tener una sinapsis ganglionar que secreta acetilcolina y una sinapsis efectora que secreta noradrenalina. Por otro lado, en la vía de la médula adrenal vamos a tener que en la sinapsis ganglionar también se genera acetilcolina, pero la posganglionar cambia un poco ya que hay secreción tanto de adrenalina como de noradrenalina. Y en el sistema nervioso simpático colinérgico vamos a tener una particularidad, y es que anatómicamente se va a distribuir como una vía simpática, pero funcionalmente es parasimpática, ya que va a liberar acetilcolina tanto en la sinapsis ganglionar como en la sinapsis efectora. Y aquí vamos a tener como órganos blancos a las glándulas sudoríparas, a los músculos piloerectores, a los vasos sanguíneos, la piel, el músculo esquelético, el sistema óseo. Y como pueden observar, el sistema nervioso parasimpático funciona de esa manera. Hay liberación de acetilcolina en la sinapsis ganglionar y de acetilcolina en la sinapsis efectora. No hay participación ni de adrenalina ni de noradrenalina. Entonces, estos son los receptores que participan en el sistema nervioso simpático. Vamos a tener receptores colinérgicos y adrenérgicos. Los receptores colinérgicos tienen como sustrato la acetilcolina y están presentes tanto en el simpático como en el parasimpático. Y vamos a tener dos tipos. Los receptores nicotínicos, que solo se localizan en sinapsis ganglionares, como observamos en esta imagen, estos que están representados en color verde, y los receptores muscarínicos, que van a acompañar a los receptores nicotínicos tanto en sinapsis ganglionares como en sinapsis efectoras, acompañando la liberación de la acetilcolina. En sinapsis ganglionares, la profesora los representa acá de color gris, y en las sinapsis efectoras de color morado. En las sinapsis efectoras solo participan en la vía parasimpática y simpático-colinérgica, mientras que en las sinapsis ganglionares van a participar tanto en el sistema simpático como en el parasimpático. Por otro lado, tenemos los receptores adrenérgicos, cuyos sustratos son la adrenalina y noradrenalina. A su vez se subdividen en receptores alfa y beta. Los alfa se subdividen en alfa 1 y alfa 2, cuya respuesta es mayormente noradrenérgica, y los beta, que se subdividen en beta 1, beta 2 y beta 3. Los beta 1 van a tener respuesta tanto noradrenérgica como adrenérgica. Los beta 2 tienen mayor respuesta adrenérgica y los beta 3 mayor respuesta noradrenérgica. Esto ya lo expliqué. Como mencioné, los receptores nicotínicos se localizan únicamente en la sinapsis ganglionar. Los muscarínicos pueden ser ubicarse en la ganglionar o en la efectora, dependiendo si hablamos del sistema nervioso simpático o del sistema nervioso parasimpático y simpático colinérgico. Y los receptores alfa y beta únicamente se localizan en el sistema nervioso simpático. Estos cuadros resumen los hice en su momento, cuando estudiaba fisiología, con la finalidad de tener un compendio de la funcionalidad tanto de los receptores alfa 1 como de los receptores alfa 2, ya que ellos pueden compartir funciones, pero también pueden tener funciones distintas. Les recomiendo que se los estudien, que los analicen y que comprendan cuáles son esas funciones antagónicas de cada uno.
que vean los contrastes entre alfa 1 y alfa 2, ya que siempre va a ser pregunta de examen. Lo más importante acá es que los receptores alfa se van a encargar de la contracción del músculo liso y van a mantener el tono de los vasos. Lo mismo con los receptores beta. Analicen este cuadro, compréndanlo y también entiendan que estos son esenciales en la función cardíaca, es decir, inotropismo positivo. Van a aumentar la frecuencia cardíaca y van a participar en la contractilidad del músculo estriado cardíaco. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, son bienvenidos de preguntar, ya sea por el grupo o al privado. Cuídense mucho y éxitos en su quiz y en el futuro parcial.